Exsecretario, ¿qué tal? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Primitivo. Buenas tardes. Al contrario, Ildefonso, muchas gracias por tomar la llamada. Hoy la presidenta de la República dice que no cree que vaya a proceder Donald Trump con el cumplimiento de estas amenazas. ¿Se puede ser realmente optimista en este caso? Mira, yo te diría que no podemos ser optimistas porque vamos a enfrentar 4 años de una administración que no es fácil lidiar con ella y donde la incertidumbre va a ser un factor pues, que lamentablemente nos va a acompañar en estos 4 años. Pero coincido con la presidenta de que hay que leer muy bien las declaraciones. Tú usaste la palabra correcta, que podrían. O sea, ¿por qué? Pues porque simplemente es un acicate, es una amenaza permanente, pero que no necesariamente se va a activar el 1 de febrero para México y Canadá. Si lees la transcripción de la comparecencia del secretario de Comercio de Estados Unidos, a él le hacen pregunta muy directa a una senadora sobre cuál es su posición en materia de aranceles generalizados contra países o aranceles específicos. Él dice que los aranceles específicos pues son muy peligrosos porque si le ponen impuesto al aguacate mexicano, aranceles, pues México le va a poner aranceles al maíz blanco de Estados Unidos y entonces pues no la acabamos de ni un lado ni del otro. Él dice mejor dirigidos a países de acuerdo a cómo esos países nos tratan. Cuando él habla de tratamiento arancelario, pues Europa los trata no muy bien, Japón los trata no muy bien, pero México y Canadá y Estados Unidos tienen 0 aranceles en su comercio. Entonces, en ese sentido, pues él lo que está diciendo es los aranceles a México y Canadá dependerán de su colaboración en otros temas, como son migración y fentanilo. Y yo creo, al igual que la presidenta, que no habrá una imposición arancelaria el primero, pero a lo mejor sí se van a aventar el tirito de decir México y Canadá, esperamos que ustedes en esta línea de tiempo nos cumplan con esto en diferentes fechas, y si no cumplen para tal fecha con lo que queremos en estos temas, vamos a considerar los aranceles contra México y Canadá. Entonces, es lo que yo esperaría. Sí va a haber anuncios arancelarios, yo creo, pero va a hacer anuncios arancelarios que probablemente tengan que ver con el resto del mundo, en una, digamos, igualar el tratamiento arancelario con otros países y a lo mejor con China, ese 10% adicional que están hablando. De hecho, qué bueno que tocas el tema de Howard Lutnick, quien hoy compareció, bien lo dices, ante un comité del Senado, y él lo que decía, y aquí entra un tema que podría prestarse a confusión, Ildefonso. Él decía, una cosa es lo que se está manejando para el sábado, este anuncio de una serie de gravámenes anunciadas para el sábado, que no, él dice, no son aranceles, eso tiene que ver con la lucha de México contra el fentanilo. Y luego menciona, será en marzo o abril cuando analicemos y en su caso definamos si hay aranceles o no. Es decir, se está extendiendo la amenaza. Es como colocar un elemento de tensión permanente en una relación que ya de por sí con la llegada de Donald Trump es complicada. Bueno, pero es que así va a ser la administración del presidente Trump frente al resto del mundo. Está haciendo un cambio total de régimen y de relación internacional que va a alterar la geopolítica a nivel global. Si yo te dijera, pues la preocupación de Corea del Sur y de Japón va más allá de los aranceles. Sí. O sea, imagínate lo que significa la no intervención estadounidense para la expansión del dominio chino en la zona asiática, o qué significa para el este de Europa la amenaza de Rusia si Estados Unidos le retira el apoyo a la OTAN. Entonces, hay temas muy graves que tienen que ver con estos equilibrios mundiales. Y lo que te parece indicar es que por el posicionamiento del secretario de Estado podamos ir hacia una definición de decir, China, haz lo que quieras en tu vecindario, pero no te metas en el mío, y Rusia, haz lo que quieras en tu vecindario, pero no te metas en el mío. O sea, como diciendo, definamos una política de preponderancia de Estados Unidos sobre América Latina y compartilicemos el mundo en regiones y cada quien hace lo que quiere en la suya. Lo cual es un peligro terrible. Es tremendo lo que estás planteando, porque sí es un reacomodo geopolítico en términos, además, que no habíamos visto, ¿no? Con personajes, además, que miran la política de una manera muy peculiar, hablando de Donald Trump, hablando de Vladimir Putin, hablando del líder chino, ¿no? De Xi Jinping. Ahora, ¿qué tan complejo, Ildefonso, es llevar a cabo una negociación
que no es puramente comercial. Si una negociación comercial es muy difícil, es muy complicada por todos los elementos que hay en una relación como la México, Estados Unidos y Canadá, ¿qué fichas puede jugar México cuando además tiene que mezclar lo comercial con la seguridad, con lo migratorio? Mira, déjame decirte que a nosotros nos toca la primera parte de la relación con Trump, donde terminamos la negociación del tratado del TEMEC, y el gran éxito es que logramos mantener compartimentalizado el diálogo. O sea, a mí en la mesa, Lighthizer nunca me puso exigencias migratorias o de narcotráfico, y quien llevaba esos temas era la Cancillería mexicana en el diálogo con la Casa Blanca, lo cual ayudaba a que no se nos contaminaran las líneas de negociación. Cuando se cruza por primera vez es cuando ya entra la administración de López Obrador. Trump amenaza que si no le paran la migración va a imponer aranceles crecientes, y pues fuimos rapidito a poner la Guardia Nacional en el sur del país, y no respondimos como debíamos de haber dado la respuesta, que es: si tú me pones aranceles con base en el tratado exigente, yo te voy a responder con aranceles. O sea, el tema es que ya permitimos el cruce de esos temas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un gran papel de la Cancillería en los temas no comerciales y un reforzamiento y confianza al equipo de economía para concentrar los temas comerciales. ¿Tenemos el equipo necesario, los elementos humanos capacitados para llevar a cabo estas dos negociaciones? Mira, yo creo que los liderazgos en ambas secretarías son gente probada en el servicio público a través de muchas épocas, funcionarios de administraciones de múltiples partidos políticos en diferentes épocas, que tienen la experiencia para hacerlo, y lo que tienen que hacer es la flexibilidad de reconocer el talento y no andarse: ay, no, es que fulanito trabajó en la administración de menganito. No, aquí se requiere a los mejores hombres y mujeres al servicio de México. ¿Y hay conciencia, ves conciencia en el gobierno federal para reclutar? Al menos la integración del gabinete de Marcelo Ebrard, pues tiene ahí un par de personajes, alguien de formación de izquierda de toda la vida, Vidal Llerenas, pero un gran profesionista, y Rosendo Gutiérrez, quien ha trabajado en diferentes administraciones, quien también tiene una muy buena preparación y tiene la capacidad de seguir adelante en estos temas. Lo que yo creo que debemos de tener muy claramente son los mecanismos de diálogo y de comunicación, y de realmente formar un solo equipo con confianza plena. A Marcelo Ebrard le tocó aquella negociación, ¿no?, en 2019, en donde muchos dicen México cedió y le construyó a través del despliegue de militares el muro que Trump tanto quería, aun cuando no quedó plasmado en ningún documento. Fue un acuerdo más allá de esta negociación oficial. ¿Podríamos caer en esa misma situación? ¿Y cuál sería la consecuencia de acceder a las demandas de Trump en esos niveles? No, a ver, lo que pasa es que México pues tiene que, por interés nacional, tenemos que tener una política contra el crimen organizado bien diseñada, que parece que empieza a diferenciarse de la de López Obrador, y de control de contrabando de fentanilo. Y eso tiene que ser convincente y bien definido. Y por la parte migratoria, por interés nacional, tenemos que tener un orden en nuestras fronteras sur. Ahora, el tener y aceptar refugiados de otros países en territorio nacional requiere exigirle a Estados Unidos una participación en el costo económico que eso refleja, para darles un trato digno y respetar sus derechos humanos. Entonces, también eso, o sea, no hay país en el mundo que no exija esas garantías. A ver, si quieres que yo ayude con migrantes que no son mexicanos, pues cáete, ¿no? Como lo hizo Erdogan en el caso de los sirios que iban en tránsito a Europa, ¿no? Por último, Ildefonso, ayer la presidenta de General Motors dejó ver la posibilidad de llevarse parte de su producción a Estados Unidos ante las amenazas arancelarias de Donald Trump. ¿Cómo se deben leer estas declaraciones y si podrían replicarse en otras compañías importantes en México? No, fíjate, primitivo, que a mí quedé muy poco satisfecho de la manera como se proyectó mediáticamente el discurso de Mari Barra. Mari Barra lo que dice: acuérdate, las armadoras estadounidenses no son propiedad de una familia, propiedad de un individuo, representan los intereses de inversión de fondos de inversión.
y la mayor parte de sus ejecutivos vienen de formación y desarrollo de carrera y representan intereses muy atomizados, ¿no? Y lo que ella está diciendo es que ella es responsable de asegurar el valor de la compañía en el corto, mediano y largo plazo. Dice, la compañía no tomará decisiones costosas. Lo que está diciendo, como veo doy, en el corto plazo tengo suficiente capacidad de planta para poder tomar decisiones relativas de dónde voy a producir más, dónde voy a producir menos. Pero hasta que yo no vea con claridad cuál es el futuro de la integración en América del Norte, tomo decisiones más costosas que implicarían transferencias de bienes de capital. O sea, hay que leer con detalle y con cuidado lo que dice Mar Ibarra. O sea, lo que está diciendo, pues que yo soy responsable de que esta empresa se adapte a las circunstancias. No está anunciando cambio de plantas. Está diciendo, conforme veamos que esto se desarrolla, estaremos tomando decisiones. En el corto plazo, con la capacidad ociosa de planta, en el largo plazo, pues decisiones más radicales, pero no estamos en ese punto todavía. No hay un punto que deba representar una preocupación a través de la interpretación de estas declaraciones que ya lo mencionaste, claro, ¿no? Fueron mal interpretadas. Preocupados sí debemos de estar y ocupados, pero no dar como un hecho, como lo hizo la mayor parte de los medios mexicanos, de decir que Mari dijo que se estaría llevando plantas. No dijo eso. Muy bien. Ildefonso Guajardo, muchas gracias por tomar la llamada y platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. Gracias por la invitación. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.